Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, me ha enviado a proclamar el tiempo agradable del Señor llegó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar. Hola, bienvenidos a todos, iglesia y todos los que nos están viendo por primera vez. Estamos contentas de estar un domingo más para poder aprender de Dios, para poder alabar juntos y estar conectados. En esta bienvenida estamos con unas amigas lindas. Primero vamos a presentar a Pamela Kristen, si nos puede saludar. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Ibe, ¿cómo están? Hola familia. Luego con Valeria Bardales, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, iglesia? Espero que todos estén bien. Y Pamela Romero. Hola hermanas, hola iglesia, hola alumnitos de 10 a 12 años, saludos. Bueno, estamos contentas de poder estar aquí dándole bienvenida juntos y nada, querer escucharlas un rato cómo están, qué nos cuentan. Claro, en el culto de oración del día miércoles a las 8 de la noche, pues yo estaba conectadísima, obviamente, a la prédica del Pastor Miguel y a las oraciones, ¿no? Que se estaban dando por todas las personas cristianas y personas no creyentes también. Y en eso me llamó mucho la atención cuando oramos pues por el pastor Leopoldo que se encuentra en Iquitos. Y él hablaba pues de la necesidad que estaban pasando los otros pastores, ¿no? Y para ayudarlos, ¿no? Y entonces nos pusimos a orar, obviamente, y a mí me tocó mucho, ¿no? Me acordé en ese momento de una prédica del pastor de Miguel de ACU, ¿no? Me acordé de su prédica del Buen Samaritano. Claro, es genial estar en el miércoles de oración porque estamos ahí en vivo, pudiendo saber las necesidades de todos y saber. Por mi lado también quisiera compartir que me reúno semanalmente con mi aula de 10 a 12 años de la pequeña Ibe, donde compartimos experiencias, compartimos palabras. Es una reunión muy amena, muy, muy linda. Y así que invito a todas las mamis que por favor organicen un tiempo para que las profesoras de la pequeña Ibe se puedan comunicar con sus pequeños. Como también invito a todas las personas de la IBE, madres e hijos, para que las acompañen a los pequeños a ver a Pili y a Mili, que son súper divertidas. Aparte que nos dan muchas palabras, son muy divertidas. Así es que los invito a todos a ver a Pili y Mili. Pili y Mili se presentan todos los domingos a las 10 y no están solas, sino que están justamente con las maestras de la pequeña Ibe, como Pame. Como PAME, exacto. Y lo bueno es que tenemos diferentes plataformas donde pueden ver no solamente a Pili y Mili, sino nuestros distintos servicios. Entonces, por ejemplo, está en YouTube, está en nuestro Facebook, está en nuestra página web. Ahí también están todos nuestros videos de devocional, todos los servicios de Ibe en Casa. Entonces, si es que alguna vez se perdieron un servicio, no saben dónde encontrarlo, solamente búsquenos, estamos en todas partes en redes sociales. Sí. Es verdad, siempre estamos colocando los devocionales, que esta semana justo hemos estado en Jueces, y en la página web también tenemos Con devocionales. Josué. Ay, me confundo. Yo también me confundo. ¿Qué pasó? Se quedó Pues, tieso. era para ver si estaban atentos. Muy bien. Muy bien, ha sido un gusto poder verlas, chicas. Un gusto. Chao a todos, chao iglesia, que los queremos. Chao. Vamos a cantar. Conéctense. Sí.
En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos por siempre serán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los vientos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me falta mucho que decir, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar,
todas mis fracasos y temor. Viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede contener. Al que se perdió lo buscas otra vez. Gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia. Cada semana tenemos un encuentro para buscar indicaciones y para darnos apoyo mientras atravesamos este difícil tiempo que está trayendo tanto dolor y pérdida a muchas familias, a quienes desde aquí les enviamos nuestro cariño y solidaridad. A decir verdad, las cosas no pintan bien para nuestro país. Y a medida que el virus avanza, todos hemos ido cambiando de actitud. De la indiferencia, mientras estuvo en otras partes del mundo, pasamos a prestar atención. De prestar atención, pasamos a sentir una preocupación cada vez más intensa al oír todo lo que se dice. De la preocupación pasamos a sentir miedo ante la posibilidad que nosotros o algún miembro de nuestra familia se contagie. Y del miedo, muchos están a punto de caer en la desesperación, porque no se ve ninguna solución. ¿Cuántas personas sienten el alma agitada porque la situación no mejora? Prestar atención es necesario. Sentirse preocupados es natural. Tener miedo es comprensible. Pero caer en desesperación es peligroso, porque significa que nos sentimos derrotados, que ya no se puede hacer nada. Hoy quiero poner la alerta sobre el riesgo de que tus pensamientos o tus emociones o tus sentimientos estén conduciéndote a un estado de desesperación. Hoy quiero que busquemos la respuesta a una pregunta muy importante. ¿Cómo vencer la desesperación? La historia de los primeros cristianos muestra que ellos vivieron al filo del abismo, enfrentando situaciones peligrosas, sufriendo desprecio y rechazo, pagando con sus propias vidas el precio de creer y seguir al Señor Jesús. Sí, la historia de los primeros cristianos está llena de páginas de tribulación, apremios, persecución y muerte. Y sin embargo, a pesar de todo lo que sufrieron, nunca fueron dominados por la angustia. Jamás se sintieron desamparados. No pudieron destruirlos. Y por más que sus enemigos lo intentaron, jamás fueron dominados por la desesperación. Pablo describe el caminar de esos primeros cristianos con estas palabras. Estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tremendas palabras. Valeria, por favor, deja en la pantalla estas palabras para que todos puedan apreciarlas, porque hoy quiero resaltar algunos detalles. Por ejemplo, miren los verbos. Todos están conjugados en tiempo presente continuo. Eso significa que Pablo no estuvo hablando de cosas irreales o simbólicas. No, él estuvo hablando de realidades. Es decir, ellos vivieron situaciones tan peligrosas como las que nosotros estamos viviendo hoy. Y sintieron que no tenían salida. Sufrieron persecución, muerte. Pero a pesar de tremendas dificultades, escúchame por favor, nunca cayeron en la desesperación. ¿Cuál fue su secreto? Por favor, miren el verso, porque es importante notar las conjunciones que Pablo usó. Él dice, mas no fueron angustiados, mas no se desesperaron, mas no fueron desamparados. Él dice que no fueron destruidos. Y cada una de estas conjunciones indica que cuando estaban al borde del abismo, de pronto sucedía algo inesperado, sobrenatural, milagroso, que les devolvía la respiración y les daba fuerzas para continuar. Es decir, Pablo está diciendo que no cayeron en la desesperación porque contaron con recursos espirituales. Quiero que pienses en lo que acabo de decir. Sí, ellos sufrieron, pero lo importante es que contaron con recursos espirituales a su favor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que Dios puede ayudarnos en situaciones difíciles? La Biblia tiene historias sobre los recursos espirituales que Dios ofrece a quienes confían en Él. Por ejemplo, Gedeón venció al ejército de Madián con antorchas, cántaros y trompetas. Tenía recursos espirituales. David derrotó al gigante Goliat con una honda y unas cuantas piedras. Tenía recursos espirituales. A Daniel lo lanzaron al foso de leones y se puso a jugar con ellos. ¿Por qué? Porque tenía recursos espirituales. Jesús alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces, porque tenía recursos espirituales. A Pedro lo encerraron en el último calabozo y en la noche se despertó y salió tranquilamente. Tenía recursos espirituales. A Pedro, a Pablo, lo apedrearon, lo cubrieron completamente de piedras. ¿Qué hizo? Se levantó, limpió su túnica y siguió predicando. Todos enfrentaron situaciones peligrosas. Todos superaron y vencieron las crisis. ¿Por qué? Porque contaron con la ayuda de Dios. En pocas palabras, los cristianos tenemos recursos espirituales. ¿Qué pasaría si pudiéramos entrevistar al apóstol Pablo? ¿Qué nos respondería? Hagamos uso de nuestra imaginación y preguntémosle, hermano Pablo, ¿sentiste que los problemas cada vez eran más grandes? Creo que él nos diría que sí, que los problemas parecían crecer día tras día tras día. Ok,
Entonces ahora hagamos otra pregunta. Hermano Pablo, ¿pensaste que ya no había ninguna solución posible? Y entonces él nos diría que sintió confusión, que no sabía qué decisión tomar. Y ahora que hemos entrado en confianza, hagámosle la última pregunta. Hermano Pablo, ¿alguna vez te sentiste desesperado? Creo que él respondería con absoluta seguridad: jamás estuve desesperado. Preocupado sí, asustado sí, confundido sí, pero jamás desesperado, porque mi fe estaba puesta en Jesús. Sinceramente, creo que si Pablo estuviera aquí, su respuesta sería algo como: nunca me sentí desesperado, porque mi fe estaba puesta en Jesús. Por eso, cuando la enfermedad lo atacaba, cuando su cuerpo sentía intenso dolor, cuando parecía que las fuerzas lo abandonaban, en vez de rendirse, levantaba la voz para decir: por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¿Cómo se puede ser fuerte en la debilidad? ¿Cómo puedes estar al borde del abismo y no sentirte desesperado? ¿Cómo puedes ver que el virus avanza y no caer en la desesperación? Unos cuantos años después, un colega de Pablo, el apóstol Juan, a quien enviaron a una isla desierta para derrotarlo y para quebrar su ánimo, sabiendo lo mismo que sabía Pablo, que todos los cristianos cuentan con recursos espirituales, se animó a escribir: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Déjame decirlo con toda claridad. Los cristianos tenemos más de 2000 años de historia. Y a lo largo de este tiempo hemos enfrentado miles de dolores, inmensos sufrimientos, persecuciones irracionales, injusticias, desprecios, maltratos, insultos y plagas, sí, miles de plagas. Pero ninguna de estas calamidades nos ha derrotado. La razón no está en nuestra fortaleza. La razón no está en nuestra inteligencia. La razón no está en nuestros recursos o en nuestras capacidades. La razón está en nuestra fe en Jesucristo, el Señor de todo el universo. Mira a tu alrededor. Escucha las noticias. Habla con tus amigos. Conversa con tus parientes, con las personas con quienes tienes más confianza. Pregúntales cómo ven las cosas. La mayoría te mostrará una gran preocupación. Algunos te darán recetas que encontraron en Google. Otros tratarán de cambiar la conversación. Pero aquí, tu familia cristiana tiene la obligación de decirte que el único que puede vencer al COVID-19 es Jesucristo de Nazaret. El único que puede calmar tus temores y angustias es Jesucristo de Nazaret. El único que puede abrigar tu alma y devolverte la esperanza en medio de esta oscuridad es Jesucristo de Nazaret. Pregúntame por qué, y yo te explicaré que Jesús es el único que puede vencer el virus, la ansiedad y la desesperación, porque Él experimentó en su propia vida todas las angustias y los temores humanos.
Sí, Jesús sintió preocupación. Sí, Jesús sintió miedo y turbación, al igual que todos nosotros, que hoy tenemos que lidiar con el estrés de tantos días de cuarentena, que hoy tenemos que lidiar con la preocupación porque los ingresos han bajado notablemente, que hoy tenemos que vivir con la incertidumbre de no saber cuándo se tendrá una vacuna que nos libre de este horrible virus y nos permita regresar a la vida normal. ¿Crees que Jesús puede comprender lo que estamos viviendo? Permíteme mostrarte algunas de las declaraciones más sinceras y humanas de nuestro Señor. Por ejemplo, Él dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Aquí Jesús está hablando consigo mismo. Está reconociendo que se siente preocupado. Está animándose a cumplir la tarea de ofrecer su vida para nuestra salvación. Por favor, toma nota del detalle. Jesús habló consigo mismo para no caer en desesperación. Segunda declaración. Hay otro pasaje en el que se dice que Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Te das cuenta? Por supuesto que comprende la angustia que sentimos ante la posibilidad de que nosotros o alguno de nuestros seres queridos se contagien, porque Él experimentó un intenso grado de preocupación. Finalmente, déjame mostrarte lo que sucedió poco antes de la llegada de la turba, que venía a tomarlo prisionero, a llevarlo ante Herodes. Antes que la turba llegara, Jesús abrió su corazón y dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Estas palabras solo pueden significar que Jesús llegó al borde del abismo emocional, que le faltó muy poco para caer en el pozo de la desesperación. Por eso fue a buscar un lugar aparte. Se puso de rodillas y escúchame lo que hizo. Se rindió completamente a la voluntad de Dios, enseñándonos que para vencer a la desesperación tienes que rendirte completamente a la voluntad de Dios. Piensa en lo que acabo de mostrarte, porque todo indica que Jesús comprende perfectamente la situación que tú y yo estamos atravesando. No, Jesús no es un Salvador distante, lejano, absolutamente distinto a nosotros. No, Jesús es como nosotros. Y conocer la naturaleza humana le permite librarnos del temor a ser contagiados, librarnos del temor a contraer la enfermedad, librarnos del temor a la misma muerte. Porque como está escrito en el libro de Hebreos, Él compartió esa naturaleza humana para anular mediante su muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librarnos a todos nosotros que por el temor a la muerte estamos sometidos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Sabes lo que eso significa? Que Jesús sintió angustia, que casi cayó en desesperación, y que cuando yo experimento una preocupación intensa, Él también la experimentó. Entonces, si Jesús es como nosotros, tenemos que mirar lo que Él hizo, tenemos que seguir sus huellas, tenemos que imitar sus pasos. Y encuentro que Él dio 2 pasos para vencer la desesperación. Primer paso, conversó
consigo mismo. Es decir, su fe dialogó con las dudas que lo asaltaban. Su esperanza discutió con el temor que intentaba dominarlo. Y mientras reflexionaba, recordó que su propósito de vida era mucho mayor. Y entonces recibió la fortaleza para levantarse y mantenerse firme durante el juicio, el sufrimiento e inclusive durante la crucifixión que experimentó. El primer paso para vencer la desesperación es conversar contigo mismo. Tal como hizo David cuando le tocó atravesar un momento difícil. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Te das cuenta? Tienes que conversar contigo mismo. Tienes que reflexionar. ¿Te dejarás dominar por el miedo? ¿Permitirás que el pesimismo se apodere de tus emociones? ¿Quieres ser vencido por la desesperación? Si no quieres que el miedo te domine, si no quieres que el pesimismo se apodere de tus emociones, si no quieres caer en el pozo de la desesperación, entonces escúchame, tienes que dar el segundo paso que dio Jesucristo. ¿Y cuál fue? Rendirse completamente a la voluntad de Dios. Porque arrodillado y sudando como grandes gotas de sangre, Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quieres vencer a la desesperación? Mira lo que hizo Jesucristo y ríndete completamente a Dios. Dile, como lo hizo Jesucristo, que se cumpla su voluntad en tu vida y entrégale el derecho a guiarte y tomarte y formarte según su propio diseño. Entonces, cuando te rindas a la voluntad de Dios, sucederá un milagro. Los recursos espirituales vendrán en tu ayuda y milagrosamente tu corazón se llenará de paz tal como está prometido. Porque la Biblia dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Por favor, considera lo que acabo de mostrarte para vencer la preocupación, para vencer la angustia, el temor o la desesperación. Tienes que reflexionar y decidir si quieres seguir sufriendo o quieres tener libertad. Entonces, cuando decides ponerle punto final a la angustia, el siguiente paso es rendirte ante Dios y decirle, Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Y cuando lo hagas, y cuando por fin lo hagas, comenzarán a suceder milagros. Recibirás paz, recibirás gozo, tendrás dirección y propósito en la vida. Aleluya. ¿Qué eliges? ¿Preocupación o seguridad? ¿Desesperación o esperanza? ¿Derrota o victoria? ¿Qué eliges? Para que no te equivoques en la decisión, déjame compartir contigo una de las promesas más maravillosas de Dios. Es para ti. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Dios no te promete una vida sobre un lecho de rosas, pero te promete librarte de todas tus angustias. Al recibir a Jesús como Señor y Salvador, al rendir tu vida, recibes su perdón,
te reconcilias con el Padre y pasas a formar parte de la familia cristiana y entonces recibes recursos espirituales. Si estarías en medio del fuego, ¿no buscarías salvarte? Si sufrieras un accidente, ¿no esperarías que alguien te rescate? Si estuvieras amenazado de muerte, ¿no te gustaría que alguien venga a defenderte? Claro que sí, claro que sí. Escúchame, Dios quiere salvarte. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para librarte de todo pecado y de toda enfermedad. Pero es preciso que te entregues y que rindas tu vida. No hay tiempo que perder. Allí donde estás, quiero que hagas una oración conmigo para que le entregues tu vida al Señor, para que te rindas. Dile así: Señor, necesito que me salves y me libres de toda angustia. Dile: hoy me rindo a ti y te entrego toda mi vida. Reconozco que Jesús es mi Señor y prometo, a partir de hoy, seguirte por el resto de mi vida. Amén. Amén. ¿Hiciste la oración? Me gustaría ponerme en contacto contigo. Solo tienes que enviarnos un mensaje o unirte a uno de nuestros grupos de oración que publicamos casi todos los días en el Facebook Live. Por favor, ponte en contacto con nosotros, porque, como lo he dicho desde el principio, nosotros somos tu familia cristiana. Un abrazo. Que Dios te bendiga.